Cápsula de embriología cardíaca. En esta cápsula vamos a revisar el desarrollo cardiovascular y los principales eventos que permiten la formación del tubo cardíaco, la formación del asa cardíaca y el tabicamiento de las cavidades atriales y ventriculares. Este fenómeno comienza alrededor de la tercera semana y es cuando el embrión ya no es capaz de satisfacer sus necesidades nutricionales. Principalmente la nutrición al inicio de la implantación es de tipo histiotrófica y desde la tercera semana hasta la octava semana la nutrición cambia a una nutrición de tipo placentaria. Sin embargo, entre la tercera y la octava semana se comparten ambos mecanismos, ya que la nutrición placentaria todavía no está totalmente desarrollada. Las células que van a formar este músculo cardíaco nacen a partir de unas células que están lateral a la línea primitiva en el epiblasto y migran hacia la región del mesodermo lateral esplácnico, de la región más craneal, en una región incluso llamada precordal porque está en una región más craneal que la notocorda, incluso que la membrana bucofaríngea, y también se le conoce específicamente como el mesodermo cardiogénico. Utilizando este video del Carson, vamos a observar cómo desde la ubicación inicial del esbozo cardíaco, que está situado en la región más craneal del embrión, aquí estamos observando los límites del desarrollo del encéfalo como parte del desarrollo del tubo neural. En verde está el tejido mesodérmico y en amarillo el tejido endodérmico, viendo en este sector la ubicación de la membrana bucofaríngea. Y este esbozo cardíaco está ubicado incluso más craneal que la membrana bucofaríngea. Sabemos que finalmente el destino de este corazón va a ser en la región torácica, en el mediastino medio, pero para lograr esa ubicación se requiere una serie de modificaciones en las cuales participa el plegamiento del embrión durante la cuarta semana. En este video vamos a observar cómo ocurre ese movimiento, que se debe principalmente al desarrollo del encéfalo. Y finalmente vemos la disposición del esbozo cardíaco en un sector mucho más ventral y a nivel torácico. Recordamos que aquí se está observando el tubo endocárdico. Deberíamos encontrar alrededor de él gelatina cardíaca. También el primordio del miocardio, que es el futuro tejido muscular del corazón, y el celoma pericárdico es la cavidad que está rodeando este esbozo cardíaco. En una visión transversal de los mismos eventos a nivel torácico, podemos ver cómo este tejido, que lo vemos de forma simétrica, de forma bilateral, representa parte de los tubos endocárdicos. En ese sector encontramos el endocardio con algunas de las células que van a comenzar el transporte de oxígeno, que son los eritroblastos. Vemos esta cavidad que son las cavidades pericárdicas, las cuales están rodeadas por el primordio del miocardio, y entre el primordio del miocardio y el endocardio encontramos gelatina cardíaca. Esto ocurre en ambos lados, ¿cierto? Y mediante el plegamiento, ahora en sentido lateromedial, que permite cerrar este embrión, que es una estructura inicialmente plana, ¿cierto? Un disco trilaminar, formando un embrión tubular mediante este plegamiento lateromedial. Bueno, eso es lo que permite también la fusión de ambos tubos endocárdicos, que es lo que podemos observar en esta animación. En este punto se observa ya la fusión de ambos tubos endocárdicos y nos encontramos con un nuevo elemento que ahora vamos a llamar tubo cardíaco. El tubo cardíaco inicialmente está sujeto por el mesocardio ventral, que rápidamente desaparece, y un mesocardio dorsal que desaparece de forma más tardía.
Por lo tanto, las estructuras que van a estar participando en la sujeción del músculo cardíaco son principalmente los grandes vasos que nacen a partir de este corazón, como son la arteria aorta y las arterias pulmonares, junto con el sistema venoso, con las venas pulmonares y las venas cavas, son los elementos principales de sujeción. Cerca del día 22 vamos a encontrar este tubo cardíaco en una visión frontal que va a estar dentro de la cavidad pericárdica, y nos vamos a encontrar con las subdivisiones del tubo cardíaco, como son el tracto de salida, que lleva la sangre, ¿cierto?, hacia un conjunto de estructuras vasculares llamados arcos aórticos, de los cuales algunos de ellos van a participar en la formación de los principales vasos sanguíneos que sacan sangre desde el corazón, como es el cuarto arco aórtico del lado izquierdo, que forma el callado de la aorta, el tercero arco aórtico, que va a formar las carótidas, el sexto arco aórtico, que forma la arteria pulmonar, y en el lado izquierdo en particular forma también el conducto arterioso. Eso lo encontramos entonces como parte de los elementos que salen del tracto de salida. Debajo de ese tracto de salida, que se va a subdividir más adelante en la arteria aorta y la arteria pulmonar, encontramos el primordio del ventrículo, el primordio del atrio o atrio primitivo, y fuera de él ya encontramos los vasos que llevan sangre hacia el corazón, que es el seno venoso, que recoge sangre de forma bilateral de venas umbilicales, de vena cardinal común y de venas vitelinas a cada uno de los lados. El evento que vamos a observar ahora es el plegamiento cardíaco o la formación del asa cardíaca. Esto tiene que ver con un crecimiento diferencial de las paredes de este tubo cardíaco, en la cual se desarrolla principalmente, de una forma más importante, el primordio del ventrículo, que está sobre el atrio primitivo, y este se proyecta hacia ventral, hacia caudal y levemente hacia el lado izquierdo, lo que permite la orientación habitual, ¿cierto?, de este músculo cardíaco, con su ápex que apunta hacia el lado izquierdo. Esta orientación podría presentar variaciones anatómicas que se conocen como dextrocardia, cuando la orientación es hacia el lado derecho. Por otra parte, vamos a ver que debido al crecimiento de este ventrículo primitivo, el atrio primitivo se va a desplazar hacia craneal, hacia dorsal y levemente hacia el lado izquierdo. Esto es principalmente debido al movimiento del ventrículo primitivo. En el siguiente video podemos observar el evento de forma similar, pero con una visión también lateral que apoya y nos permite comprender un poco mejor el movimiento que tienen tanto el ventrículo primitivo como el atrio, ¿cierto?, que vemos que se ubica en una región mucho más craneal que el ventrículo por el descenso del propio ventrículo, ¿cierto?, y el ascenso del atrio primitivo. Ahora vamos a observar cómo es el evento que separa el tubo cardíaco en cavidades cardíacas. Lo primero que vamos a ver es la formación del tabique atrioventricular, o sea, que separa el atrio primitivo de los ventrículos que todavía son primitivos, están comunicados. Y este mecanismo se ha estudiado en aves principalmente, y se ha visto que las células del miocardio, que son las que vemos en este sector, estimulan e inducen
a las células del endocardio a una diferenciación de tipo epitelio mesenquimática, lo que quiere decir esto que es una transformación de estas células epiteliales en células mesenquimáticas que van a comenzar a poblar este sector que es de la gelatina cardíaca, que es un tejido inicialmente acelular, sin presencia de células. Así que vamos a ver cómo ocurre ese evento de inducción. Y acá vemos cómo la gelatina cardíaca ya comienza a recibir estas células que se diferencian de tipo epitelio mesenquimático, y estas células ahora sí van a poder formar este tabique que se conoce como el tabique atrioventricular. Vamos a llamar también ese tabique la almohadilla endocárdica. Estas almohadillas endocárdicas de todas formas van a permitir la comunicación entre los atrios y los ventrículos a través de la formación de dos canales llamados canales atrioventriculares. Por lo tanto, es un tabique que es incompleto, que permite la comunicación ahora regulada del paso de sangre desde los atrios hacia los ventrículos. Lo que se puede observar acá es la ubicación de ambos canales atrioventriculares, y en este sector, que es el tracto de salida, vemos cómo la sangre puede seguir su flujo hacia los arcos aórticos que a futuro formarán la arteria aorta y la arteria pulmonar. En cuanto a la formación de las válvulas atrioventriculares, aquí ya podemos observar la almohadilla endocárdica como parte del tabique atrioventricular. También hay una formación a partir del miocardio, que en algunos sectores ese miocardio sufre de apoptosis, formando los músculos papilares, condensación de las células miocárdicas, formando tendones, que son parte de las cuerdas tendinosas, y como parte de la gelatina cardíaca y una formación fibrosa, podemos observar la diferenciación también de las valvas de la estructura completa, que son los aparatos valvulares, ¿cierto? Que son las válvulas, la válvula mitral, que tiene dos valvas, o bicúspide, también se puede llamar de esa forma, y la válvula tricúspide del lado derecho, que está conformada por tres de estas valvas. En cuanto uno de los eventos importantes de la tabicación que vamos a encontrar, y uno de los que puede causar mayor o está asociado con alteraciones del desarrollo cardiovascular, va a ser la separación de ambos atrios. Sabemos que los atrios reciben sangre desde las venas cavas y también desde las venas pulmonares, que son las que están representadas en el lado izquierdo. Esta tabicación debe permitir la comunicación de sangre desde el atrio derecho hacia el atrio izquierdo, y eso es totalmente necesario durante la circulación fetal, pero en el momento del nacimiento, con la adaptación cardiovascular, esa comunicación debe detenerse. Por lo tanto, la estrategia embriológica para lograr esa comunicación durante el periodo fetal y su detención después del nacimiento es a través de la formación de dos tabiques que son incompletos, que generan ciertas perforaciones, que en el momento del nacimiento, al aumentar la presión en el atrio del lado izquierdo, presionan ambos tabiques, y los tabiques, si bien son incompletos, al colapsar o al unirse, ¿cierto?, físicamente, esas perforaciones ya desaparecen. Entonces esa va a ser la estrategia. Vamos a ver cuáles son los nombres de todas estas estructuras. En la visión frontal podemos ver cómo nace un tabique que se llama septum primum o tabique primario,
que normalmente, ¿cierto? Vamos a ver que permite la comunicación mediante el ostium primum o agujero primario. Entonces esta comunicación permite el flujo de sangre desde el lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo. Justo antes de la fusión del septum primum con la almohadilla endocárdica, hay una apoptosis de la región más alta del septum primum que genera el ostium secundum o el agujero secundario. Esto mantiene la comunicación entonces entre el atrio derecho hacia el atrio izquierdo. Lateral pero hacia el atrio derecho nace un segundo tabique que es el septum secundum o tabique secundario. Aquí recuerden que estamos con el ostium secundum y nace ahora el septum o tabique secundario. Este tabique nunca se completa y siempre mantiene una pequeña comunicación que se conoce como el agujero oval. Si ustedes ven esta estructura, entonces la sangre desde el atrio derecho puede dirigirse hacia el atrio izquierdo todavía, atravesando el septum secundum a través del agujero oval, el espacio entre los septums y el ostium secundum, y de esa forma se puede dirigir hacia el atrio izquierdo. Cuando ocurre el nacimiento y existe un aumento de flujo hacia la circulación pulmonar, la presión del atrio izquierdo aumenta y empuja el septum primum contra el secundum y se cierra el tabique interatrial, generando como remanente esta estructura que conocíamos como el agujero oval. Ahora se conoce como fosa oval, que sería la fosa oval, el remanente de la comunicación interatrial. En cuanto a la separación de los ventrículos, estos son eventos que son simultáneos. Vamos a ver la participación acá del miocardio para formar la porción muscular del tabique interventricular. Pero si ustedes se dan cuenta acá, falta un pequeño segmento para separar ambos ventrículos. Y ese último segmento es la porción membranosa del tabique interventricular, que es una proyección de un tabique que se va a formar en el tracto de salida, que es el tabique troncoconal. Vamos a verlo enseguida. Esta imagen está representando una migración que es fundamental para la formación de algunas estructuras del músculo cardíaco. Estas son las células de la cresta neural. Migran, como lo habíamos visto, ¿cierto?, desde esta estructura de la cresta neural y van a ir a invadir algunos tejidos. Dentro de los tejidos que invaden, en el corazón, van a formar parte de algunos elementos del tracto de salida, que son los que vamos a revisar ahora. Aquí estamos observando la ubicación de estas células de la cresta neural en el tracto de salida, en una estructura que está formada por un cono arterioso y un tronco arterioso, y esta separación permite formar la arteria aorta y la arteria pulmonar. Aquí estamos viendo el ventrículo primitivo, el tracto de salida, y esta formación del tabique, llamado tabique troncoconal, porque está formado por la región del tronco arterioso y el cono arterioso. El cono estaría más abajo, el tronco sería la parte superior. Es una proyección de tejido de estas células de la cresta neural que forma inicialmente las crestas troncoconales y luego la fusión de ambas, el tabique troncoconal. Si ustedes se fijan, es una formación de forma helicoidal. Esto permite que la salida desde el ventrículo izquierdo sea hacia la arteria aorta y desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Si la formación no es helicoidal, en el caso de algunas cardiopatías, nos podríamos encontrar con la transposición de grandes vasos, en donde el flujo estaría invertido. Si seguimos observando la fusión de las crestas troncoconales en este tabique troncoconal, podemos ver cómo la región
más caudal de este propio tabique se proyecta y se fusiona también con la porción muscular del tabique interventricular, formando la porción membranosa de ese tabique. Aquí estamos viendo cómo se completa la separación de ambos arterias aorta y arteria pulmonar, y las válvulas semilunares, que también son unas estructuras que evitan el reflujo de sangre desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo y desde la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Estas válvulas semilunares, también conocidas como válvulas aórticas y pulmonares, también se forman a partir de la migración de la célula de la cresta neural. Aquí estamos viendo la formación de ambas válvulas. Son válvulas con 3 cúspides, llamadas, ¿cierto?, semilunares o específicamente aórtica y pulmonar. Y en esta última parte del video podemos observar cómo se proyecta esa porción membranosa del tabique interventricular y se completa entonces la separación de ambos ventrículos. Bueno, eso es lo que quería que revisemos de manera resumida en cuanto a la embriología cardíaca. En esta cápsula, elementos más específicos y dudas las podemos revisar en la próxima clase de desarrollo del sistema cardiovascular.